Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Jepe. Hola, hola, soy Sofía Tupper y les doy la bienvenida a este primer capítulo de Revelados, conversaciones entre luces, sombras y contrastes, aquí por supuesto en UChile TV y acompañados del exquisito sabor y aroma de Café Jacobs, que hace posible que vayamos a sostener diversas conversaciones con distintos artistas nacionales de varias disciplinas que nos van a estar acompañando en este espacio. Y hoy día, como ya habrán visto, tenemos el privilegio de contar con Jepe, tremendo músico nacional, con más de 20 años de carrera como solista. Maravilloso. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarme. Oye, Jepe, partamos por algo básico. Hice una encuesta y algunos sabían y otros no de dónde nace el nombre Jepe. Ajá. Bueno, el nombre Jepe nace hace 21 años atrás en mi habitación, en la pieza en la cual estaba de mi casa. Yo me llamo Daniel Rivero y no quería utilizar ese nombre. Sentía que la música para mí era el lado un poco B, ¿no? Era el lado B de mi vida. Y claro, entonces era un ciudadano, Daniel Rivero, y el lado B, digamos, que era ser músico, estaba un poco más oculto y necesitaba un nombre de fantasía y pues en una mirada así, como en un lugar similar a este, bueno, no de fotografía exclusivamente, pero sí con muchos CD, vinilo y póster de música, etc. Me encontré con algo que no tenía nada que ver con la música, pero sí con la fotografía, que son estos marcos de diapositivas que se llaman Jepe. Como si lo hubiésemos preparado para el programa. Tal cual. Y así que hurté el nombre y lo utilicé para siempre, hasta el día de hoy, por supuesto. Todo el mundo me llama así, Jepe. Bueno, qué sé yo, la mayoría de la gente. Y a mí me gustó mucho ese nombre. Siento que no remite a nada. Nadie conocía esto. Parece que solamente yo y el profesor de fotografía de la universidad. Qué lindo. Y bueno, es como un objeto de mucho valor, ¿no? Sí, Además, las diapositivas son algo muy rico. Yo me acuerdo de repente, chica, mi papá es fotógrafo y de repente, claro, él mostrando así como las fotos antiguas, proyectadas. Claro, en estas maquinitas que tienen el tambor circular, yo no sé cómo se llama, no recuerdo. Carrusel. Carrusel, eso. Nosotros mostramos yo tenía una banda anterior a Jepe que se llamaba Taller de Jao. Bueno, era una banda, éramos 2 personas y ahí utilizábamos diapositivas en algunas de las presentaciones. Me acuerdo que le sacábamos fotos al hermano chico de Javier haciendo diferentes acciones y esa era una especie de stop motion muy primitivo. Y bueno, esa marca era la que utilizamos. Jepe, yo no me había dado cuenta ni nada y también el profesor de la universidad utilizaba eso, así que había un nexo y bueno, eso, robé el nombre sin mucha razón, digamos, sin mucha... Ya que mencionaste a Taller de Jao, quiero que partamos en este estudio de fotografía mirando una foto de Taller de Jao justamente con un compañero de colegio, ¿no? Exacto. Cuéntame cómo nace este proyecto, cómo se gesta y qué te pasa cuando hablas hoy día de Taller de Jao. Bueno, esta foto para mí es muy importante porque primero la sacó Aldo Benincasa, que es un fotógrafo y músico de ganjas y fotógrafo también de la música de los últimos 25 años. Acá en Chile, y él tomó esta foto el día en que estábamos entrando al concierto de 18 de septiembre en Teatrópolis, por acá bastante cerca, al lado de la Escuela de Cine. Y esa vez veníamos llegando con nuestro instrumento, el Álvaro nos paró 5 minutos, nos sacó esta fotografía y luego de eso pasó de todo, se inundó el baño, estaba todo el concierto lleno de agua, lleno de gente. A mí se me cayó el platillo acá en la nariz y se me hizo una herida y estaba chorreando sangre así tipo Carrie. Chuta, una serie de hechos desafortunados. Pero fue genial igual, o sea, seguimos tocando, por supuesto. Y bueno, ahí están mis ojeras características. Javier aquí, uno de mis grandes amigos del colegio. Hermosos recuerdos, gran persona, buena banda, lo pasamos increíble, aprendí mucho. Sí. Bueno,
vamos a retomar en un ratito más a Taller de Jao, pero quiero que nos vayamos más atrás todavía a la etapa posterior que tiene que ver con tu cuna, con tu familia, con tus primeros recuerdos. A ver si nos vamos a esta foto maravillosa, en blanco y negro. Sí. O sea, la foto original no era en blanco y negro, pero le pusieron un filtro que quizás lo hace más... Parece que más antiguo, pero no es más tanto. taquilla, claro, como más retro. Exacto. Esto es año 80 Yo soy el de acá, el rincón izquierdo. Ajá. El niñito acá. El jefe sonriente. Exacto. Y estos son mis primos y mis abuelos maternos. Ahí está la señora Mercedes Lamosa y don Sergio Sepúlveda. En fin, y mis primos y mi hermana ahí que está en las piernas de mi abuela. Y ahí estamos en la casa. ¿Tienes solo una hermana? Sí, una hermana. Y ahí estamos en la casa de mi abuelo, en San Miguel. Y bueno, los mejores recuerdos en ese lugar. Ahí aprendí a, qué sé yo, a tocar la batería, a silbar, a amarrarme los zapatos, a chutear la pelota, a defenderme de los más grandes también cuando me agarraban a cornete. Y nada, los mejores pasteles de papa me comí en esa casa. No sé, aprendí muchas cosas. Pastel de papa, qué rico. Sí. Quiero detenerme en la figura de tu abuelo, porque entiendo que tu abuelo fue muy relevante para ti en términos de tu desarrollo musical. Creo que a través de él como que llegaste a interesarte por la cultura en general, claro. ¿No? Tú te escuchaba en una entrevista que tus padres no tenían tanta onda con la música y que a través de él fue que te metes así... Sí, o sea, mi abuelo... Don Sergio tenía bastante sensibilidad artística y sí, como una cierta inquietud, ¿no? Por la literatura, por el arte, por la pintura principalmente. Y tenía también su madre, doña Celia Celis, era concertista en piano. Y ahí yo me he ido encontrando con cierta rama de la familia de don Sergio que tenía que ver muy... directamente con la música, ¿no? Celia Celi era concertista en piano y era muy amiga de Rosita Renard, que también fue una gran pianista chilena, ahí principio del siglo pasado. Y claro, por ahí yo sentía que había una isla, ¿no? Como alguien que de verdad le interesaba seriamente lo que a mí me estaba interesando también. Por lo tanto, sin duda fue más que un salvavidas, como un transatlántico ahí donde yo me embarcaba y hablábamos de cosas serias, tonteras, de todo. Tenía una biblioteca bastante interesante también. Y él tenía algo que me marcó no tanto en mi aprendizaje como artista, sino que en mi personalidad, así, digamos, a nivel más macro, que es que él siempre decía, no, yo no puedo ser artista, yo soy de aquí nomás, soy de San Miguel y no puedo hacer esto, pero igual lo hacía con mucho corazón, ¿cachai? O él decía, no, mi libro favorito es este libro que no lo entiendo, que no lo puedo entender, pero me encanta. Era el Ulises de Joyce, por supuesto que es muy difícil. Pero él tenía ese grado de humildad y de auto-boicot, yo diría más que humildad, que yo lo heredé y la verdad que es parte de mi estética hasta cierto punto también, sí. Cuando tú dices que él decía, no, yo no puedo, no quiero ser artista, entiendo que tu mamá también se ponía un poco nerviosa con este mini jefe. Mini jefe músico, digo, porque tu primera batería la tuviste tipo 5 años, algo así, después de romperle la oreja a los vecinos tocando, me imagino, en la escalera, con las ollas, con... Sí, los tarros de leche nido, ahí se me cayó el carnet. Mira, ahí tenemos la foto de... Es el día de la mamá, yo estaba en cuarto básico, año 91. Perdón, no, pero año 91. ¿En qué estaba yo? Sí, pues un cuarto. Y el día de la madre, y claro, ahí pueden ver un taquito de una señora, un pantalón de un caballero, y ahí está, esa fue la primera batería que mis papás pudieron comprarme en la tienda Galvez de la calle Carmen, que entiendo que todavía está ahí, marca de instrumentos de fabricación nacional. Y ahí está mi batería, pues ahí aprendí y los vecinos me amaron. ahí estamos en el colegio, mi colegio, en el Instituto Miguel León Prado. Y esa era mi pinta de la más elegante que tenía, digamos. Perdón, outfit. El outfit del batero. El mejor gorro, la mejor ropa, qué sé yo. Y tu mamá nerviosa un poco como con esto de que te transformara en un músico profesional, ¿no? O un poco lo típico como la carencia del artista, o por dónde iba ese temor, ¿por ahí? Yo creo que el rollo de mi familia era como, supongo que el de la clase media en general chilena, que es como ser artista, o te llamáis parra o tienes mucho dinero para poder
sobrevivir sin ganar ni uno directamente de tu trabajo, ¿cachai? Bueno, pero de que lo lograste, Sí, lo logré, me imagino sí. que eso cambió con el tiempo. Ajá. Mencionaba el colegio Pedro León Prado y, Instituto Miguel León Prado. y Miguel León Prado, Sí. perdón. Y ahí tú también jugabas hockey. Sí, Estaba todavía. Seleccionado Sí. y Ahí. primer día de clase, Ahí estamos primer día de ahí. clase. Todo así, todo como con Mateo, ¿no? ¿Erais Mateo? No, ¿Ordenadito o más desordenado? ¿Cómo era? más desordenado y ligeramente Mateo. O sea, ligeramente estudioso y responsable. A la fuerza igual. Pero sí, ahí estamos. Buena foto es igual. Me gusta. Es increíble, increíble. Esa chaqueta ya la quisiera ahora. Y tenemos una de hockey que A ver. está mejor todavía. Mira, por Mira, favor. Asociación de Hockey San Miguel. Maravilloso. Claro, ahí cuando... De hecho, yo siempre fui arquero, pero esos fueron mis primeros intentos de hockeyista que partí jugando adelante, digamos. Adelante quiere decir no en el arco. Así que ahí estamos. Bien. Y con la selección de hockey, mira. Ahí estamos con los chicos. Ahí estamos Ahí. en la cancha de hockey de San Miguel, bueno, de mi colegio, León Prado, que era el colegio, yo diría el colegio insigne del hockey en San Miguel. Claro. Era tan así que habían 3 equipos de hockey, ¿cachai? O sea, mis primos siguen, que son más viejos que yo, siguen jugando hockey hasta el día de hoy. Así que hay una herencia san miguelina que es muy potente en relación al hockey, sí. Oye, y si nos metemos ya de lleno a lo que fue San Miguel, es imposible no pensar en Jorge González, Sí, claro. ¿no? Yo tengo por aquí un librito, o un librazo más bien, Canciones del Fin del Mundo de Manuel Mayra. Ajá. Y hay un capítulo dedicado a ti. Mira. Ahí pueden ver a Jepe. Claro. Y tú dices lo siguiente, dices, Jorge González es un maestro, lo conocí en México por el año 2007, allí vivía con su señora y su hijo. Todo fue por el Pedro Piedra, que estaba hace un tiempo en el DF y se topó con él y tocaron juntos. Entonces un día fuimos a su casa, fuimos a pata porque quedaba cerca y me acuerdo que con el Pedro íbamos cantando canciones de Michael Jackson. Yo estaba más nervioso que la chucha. Llegamos a su casa y nos pusimos a hablar de música, obvio. Fue heavy para mí. Sí. Impresionante. Cuéntame un poquito, bueno, de esa escena que la encontré increíble. Es como me imaginé, así como músico Claro, nos que fuimos- va y llega a la casa de Jorge González, pero sobre todo quiero saber también de cómo ha influido Jorge González, el disco Corazones, que es como la explosión de este electropop, ¿no? Sí. En Chile. Yo creo que para la generación nuestra, tanto la Javier, el Alex, los Denver, el Pedro, no sé, ese disco en particular, bueno, mejor hablar a título personal, ese disco en particular, El Corazones, fue importantísimo porque yo me crié con ese disco, es decir, íbamos con mi mamá, papá, hermana en el auto cantando El Corazones, que no son letras fáciles, camino al Quisco y cantando a grito pelado, ¿no? Entonces, que son letras súper recontra, súper personales y crudas. Y todavía pasa con ese disco. Sí. El otro día fui a una fiesta que estabas tú poniendo música del ya. Ignacio Gumucio. Ah, y ok, sí, no nos saludamos, pero bueno. Y ahí sonaba algo el Dios Corazones, sonaron un par de canciones Sí, y sí. todo el mundo así, wow. Claro, que es la- un fenómeno. Ahí está la foto de ustedes, de hecho. Sí, de hace unos años atrás, claro. Esa foto como que yo la tendría enmarcada Es preciosa, sí. en el velador, en la Sí, pieza. sí, sí, sí. Claro, como que esa idea es como... Pucha, yo creo que sí, nos siguen faltando referentes culturales en Chile para aferrarse con cariño, porque siempre todo es... No sé, tiene muchas lecturas y a mí me parece que, no sé, ciertos discos uno sí se puede aferrar, ¿no? Como discos como este, El Corazón, es que te dice cómo uno es o cómo éramos, o como qué sé yo, cómo vamos a ser. Entonces es rico poder aferrarse a eso y que sea transgeneracional, ¿cachai? Como mi mamá conoce esas canciones y yo conozco esas canciones y los niños más chicos conocen esas canciones y... No, y hoy día yo creo que también con el podcast que salió hace poquito de Jorge sin duda. González, Necesito Poder Respirar, hay como una... Sin duda. Bueno, con el estallido social también, la imagen Claro. de Jorge como que vuelve a tomar relevancia. Es un personaje demasiado importante, pero claro, la gran frase de ese podcast que nos va a servir para toda la vida, no solo a los chilenos, sino que a todo el mundo, que es cuando él dice, mira, a mí mi papá y mi mamá siempre me dijeron que éramos bacanes, que era bacán, por lo tanto traté de ser bacán, pues, porque mis papás me lo dijeron, ¿cachai?
Eso es muy importante. O sea, mis papás, claro, no se habrán creído que yo podía ser músico, pero a mí siempre me trataron como alguien bacán, ¿cachai? Como, mira, Claro. tú eres bueno en esto. Quizás habrían pensado que iba a ser joquista. Claro, Pero- o otra cosa, pero bacán, ¿cachai? O sea, me dijeron, tú eres una persona bacán. Eso yo lo reconozco, o sea, lo escuché en el podcast y me emocionó muchísimo, porque dije, uy, mira, a mí también me dijeron que era bacán, ¿cachai? Claro, esa afirmación que sí. viene de, bueno, de tus Así que- padres, pues, de tu familia. Para los papás, para los mamás o quienes les toque criar a alguien, díganle que son bacanes, porque es la gran llave para el futuro. Sí. Muy de acuerdo contigo, muy necesario. Así que tomen nota ahí. Oye, hablemos un poquito de la primera vez que saliste en el diario y ya un poco retomando también este taller de Jao. ¿Sí? Ahí tenemos, mira, Jepe tras la huella de Víctor Eso Jara. lo hizo Felipe Rodríguez, ¿no? Claro. Sí. El lunes. Y ahí te tenemos con taller de Jao, que un poco, ¿qué pasa en el aspecto más íntimo cuando empiezas a salir en el diario? Porque al principio tú no te planteaste la música como un camino profesional, ¿no? Tú te demoraste un poquito en decir, ok, me voy a dedicar de lleno a la música. Claro. De hecho, pasaste por otras carreras y ahí vamos a entrar en un ratito más. Pero ¿qué pasa cuando sale en el diario y me imagino que tu familia dice, wow, esto va en serio? Y tú mismo, ¿no? Claro, Verte ahí. se oficializa cierta, claro, actividad a la cual está totalmente concentrado haciéndola. Y esta fue la primera aparición en un medio, ¿no? Y antes de sonar en la radio, antes de cualquier cosa, el David Ponce escribió esto en el, ¿cómo se llama? Zona Contacto, creo. O en el, bueno, algún suplemento del Mercurio. Y ahí Creo que era aparecimos. Zona Contacto. ¿Perdona? Creo que es Zona Sí. Contacto. Y ahí estábamos en el barrio Conchitoro, nos sacaron una foto desde arriba de uno de los edificios y fue algo así como me empoderó, nos empoderó con el Javier bastante a decir, uy, chuta, no estamos tomando esto en serio y la gente se está dando cuenta. Entonces fue bonito. Bueno, no alcanzo a leer lo que aparece ahí, pero hay mucha referencia a San Miguel. De hecho, ahí algo creo que dice Los Prisioneros, algo, el barrio de Los Prisioneros, Sí, pues. bueno, típico, ¿no? Sí, po. Y a mí me llena de orgullo estas primeras apariciones que además las fue archivando mi abuela, la que apareció en la foto previa. Ella era mi fan número 0, así como heavy. Abuela con plumero ahí. Sí, total. Y ella empezó a archivar todo esto y claro, esta entrevista, esta hojita debe tener unos 21 años, o quizás 22 años, y está impeque, ¿cachai? Esta foto la saqué hace unos días atrás y se las mandé y la Creo hoja que está tenemos perfecta. una foto por ahí con tu abuela. Ah, ahí está. mira qué regia. Mira qué lindo. Sí, ¿no? Qué lindo. Ella sí, una reina. Y ahí estoy yo, poniéndole. Alimentando. Sí, sí, sí. Oye, Jepe, quiero que también nos refiramos un poquito a todo esto que significó ya posterior a Taller de Jao, tu carrera solista. Como que te fuiste así, una carrera en ascenso súper, súper grande, y cuando tú te instalas en ese espacio de fama hoy y miras, por ejemplo, ese proyecto, Taller de Jao, Sí. ¿te gustaría volver? Porque hace poco escuché una entrevista que dio Residente, donde decía que echaba mucho de menos pasar piola, ese low perfil, digamos, y decía, chuta, me encantaría estar en los inicios de mi carrera, donde rapeaba en el barrio, bueno, Claro. algo que sea un poco en su canción autobiográfica René, que le valió el Grammy. ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿De repente echáis de menos, no sé, pues esa etapa de ir dejado? ¿Volvería a un proyecto así? ¿O estás muy cómodo con Jepo hoy día? ¿Cómo es tu relación con la fama hoy? Buena pregunta. Porque la fama, la verdad, nunca me ha molestado. Tampoco he sido grotescamente famoso que no me puedo salir a la calle. Por lo tanto, todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido súper orgánico y nos lo hemos ganado igual. O sea, el reconocimiento que existe no sé, voy pasando por algún lado y la señora me dice, el del desayunito. Me encanta eso, ¿cachai? Es como, qué bacán. O sea, no solo pertenezco a un nicho, sino que en general la gente me puede reconocer por mis canciones, ¿cachai? No Claro. por una cagá que me mandé o porque, no sé. Algo fácil que puede pasar hoy, ¿no? Sí, ¿no? Y no, por mis canciones, genial. Y mientras sea así, me parece que está increíble. Se me fue la onda. Pero si he hecho cosas de menos de lo que hacía antes,
¿Sabes qué? Creo que nunca he soltado esa manera de hacer que tenía hace 25, 23 años atrás. Sobre todo hoy, sobre todo ahora, con este último disco que se llama Un Desastre, donde reviví muchísimo de esa manera de hacer, que era a tonta y a loca nomás. Como, bueno, voy a grabar esto como sea, donde sea, y utilizar la urgencia. Yo creo que la urgencia / ansiedad, para mí era algo muy de los primeros años, que en estos últimos 3 años donde estuve grabando Un Desastre, donde incluso nos cruzamos tú y yo en el estudio y claro, en ese momento estaba básicamente tirando la pintura así como a la pared con toda la rabia y con mucha risa también. Es como grabemos cualquier cosa de cualquier manera, escribamos lo que nos salga. Invitemos a ver qué pasa si le escribo a Lamón o a Mon Laferte o a Movimiento Original. ¿Qué pasa si le escribo simplemente? Y ahí vemos qué pasa, ¿cachai? Y bueno, y empezaron a suceder cosas. Llegó Movimiento a grabar una canción, Lamón, en fin, entonces fue un disco bien atarantado y así yo era antes y ahora lo volví a hacer y dio resultado. Quiero meterme ahí, cuando tú dices y así yo era antes. Quiero que sigamos instalados un poquito en la infancia, en esos primeros momentos en que escribes canciones. Quiero saber cómo parte eso, cómo parte, porque primero empiezas a tocar batería, te das cuenta que, la batería es lo mío. Entiendo que ese gusto por la batería nace de Soul Sacrifice. Esa canción de Santana. Claro, la canción de Santana en Woodstock, como que la escuchaste y dijiste, wow. Claro. Aquí hay algo. Yo creo que me acerqué a la... sonando. Wow, claro. Yo creo que me acerqué a la batería porque la escuché en un VHS que mi papá compró copiado en el Persa del Bio Bio y lo puso y me rayé. Y yo siento que la batería es para la gente ansiosa, ¿cachai? Porque no tenéis que aprender mucho nada, tenéis que Te define ansioso, por lo tanto. ¿Cachai? Sí. O sea, la guitarra hay que concentrarse y aprender algo y el piano tenéis que combinar aquí y acá, o sea, implica mucho tiempo. Pero de todas maneras, tenemos una foto tuya tocando guitarra. De chico. A duras penas, claro. De chico, por ahí está, a ver si la pueden... Sí, yo creo que la batería es para los ansiosos y yo sentí que, claro, estaba el batero de... Claro, una guitarra de plástico, pero que no prosperó mucho. No. O sí, porque uno te ve tocando guitarra ahora, sí, defendiéndote muy bien también. Claro, porque sucede que la guitarra, hacer canciones solamente con la batería es imposible. Por lo tanto, claro, me acerqué a algún instrumento armónico como el teclado, como la guitarra y bueno, le puse los dedos así y aparecieron algunos acordes. Pero claro... Mira esa radio, aparecen 2 fotos que han mostrado hasta ahora, porque en la de baterista, la que estoy tocando la batería el Día de la Madre, en el cuarto básico, aparece esa radio que me la robaron ese día, o desapareció ese día. No sé qué onda, porque yo estaba desarmando mis cosas, fui a hablar con los compañeritos del colegio, y volví y ya no estaba, en fin. Bueno, quien quiera que la tenga, devuélvala. Devuélvala. Que la devuelva, claro. ¿Qué más? Se me fue la onda de nuevo, ayúdame, Sofía. No, te estaba preguntando cómo es que pasas de la batería a este gusto por escribir canciones. ¿Cuál es? Porque me imagino que es como un momento bien especial, sí. ¿No? En que tú haces tu primera canción o en que te sientas quizás en tu pieza, en tu soledad y decís sí. Tararara, y nace una letra, porque una cosa es la música, es como toda la línea melódica y otra cosa es esta poesía o esta letra desbordada que simplemente sale. Yo creo que eso es algo que a mí me llamó la atención en tu carrera también. Sí, o sea, yo creo que la necesidad de hacer canciones es distinta a la necesidad de tocar un instrumento, ¿cachai? Claro. Para mí la necesidad comenzó, creo yo, desde siempre con expresarme a través de canciones. O a través de lo que una canción podía expresar. Yo no sé si me sentía a los 5 o 6 años, me sentía capaz de hacer una canción, pero para mí la letra, ya sea en inglés, en portugués, no sé, lo que sea, siempre significó algo más. Es como una manera de comunicarse que va más allá de ser música simplemente, ¿cachai? Claro. Yo no soy instrumentista ni me considero ni necesito serlo. Para mí la urgencia está en decir algo a través de una canción. Asumo que por completar eso que no está completo en tu vida privada, creo yo. Es como, claro. Chuta, yo me considero una persona que me da la impresión de que como la mayoría no estamos muy de acuerdo con ciertas cosas que hicimos y que, pucha, me encantaría haber dicho, haber hablado, haberme expresado de mejor manera en tal o cual situación, me encantaría haber tenido esto, otro, y me parece que para mí la música siempre fue, o las canciones,
fueron la manera de completar aquello que me faltaba, ¿cachai? Claro, Entonces, qué bonito eso, completar aquello que me faltaba. Sí. Mira, dicho así, se podría hacer una canción. Sí, sí. Es como, claro, creo que mis primeras canciones fueron así bastante escatológicas y tenían que ver con tirarle Como porquería. catárticas. Sí, sí, y hablar de porquería, de cacas y cosas así. Nos vamos a ir a tu primera canción porque yo sé que fue catártico en el sentido de que le escribes a la chica que te gustaba, ¿no? ¿En octavo básico fue, Jepe? Espérate, ¿qué canción vamos a hablar? La primera canción que... Es que lo que pasa es que hubo todo un periodo en la adolescencia que era agarrar la guitarra y tocar de cualquier manera y de que se afinaba de cualquier manera, por lo tanto hacía frío, hacía calor y la guitarra cambiaba de afinación. Claro, yo no sabía afinarla porque no tenía ninguna referencia, entonces hacía otra canción con otra afinación y la canción se perdía. Y lo grababa en cassette como estos, ¿cachai? Ahí está Marcel Marceau, un tecladito. Y yo grababa y se perdía, ¿cachai? O sea, se perdía la afinación y no podía tocar. Y esos cassettes son los que tú todavía conservas y Sí. donde tú, en el fondo, registrabas todo aquello que estabas componiendo. Claro, tuve una banda que se llamaba Basinica, que la tenía con mi compañero del colegio y gran amigo Cristóbal Troncoso. Mira, este cassette... Basinica, perdona, pero dijiste Basinica y necesito mostrar una foto tuya. A ver. Míralo. Ah, claro. Es como... Haciendo podría ac. ser la portada de un disco Sí, también. haciendo ac. Sí, Claro. ahí fascinado. Ni un pudor. Fascinado, feliz, mostrando todos los dientes. Sí, ¿Quién te sí. habrá sacado esa foto? Asumo que mi madre, porque era la fotógrafa de la familia? la fotógrafa de la familia. Me encanta el tubo de PVC pintado así como si fuese... No, increíble. Y como que el water barniz. tiene ropa, ¿o no? Es que fascinación de las eso- mamás, yo creo, eso- de esa época, sí. vestir los water, sí. No, mi abuela teje como cosas para Crochet. tapar el confort. Todo lo que tenga que ver con caca, que Ropa se tape, de que se confort, me anule. encanta. que Ropa se- de confort es fascinante. Sí, increíble. Así que, no, claro, ahí fascinado de la vida, cagando. Oye. Y espera, perdón, es que, claro, hubo todo un proceso para poder hacer esa primera canción, que es la que imagino que estamos hablando, que se llama Nada Más. Bueno, Exactamente. hubo ¿Sabes? toda una cuestión de que, chuta, no sé cómo volver a la afinación, cómo tocar esa canción, ya la afinación se perdió. Y grabé un montón de cassettes, de hecho, como no podía repetir las canciones, bueno, las grababa. Y en el cassette, así, de un cassette a otro en la radio. De hecho, el mismo Jorge en el podcast habla acerca de ese mismo proceso de Sí, grabación, po, que era sí. básicamente lo único que había, a no ser que fueras a un estudio, lo cual no era mi posibilidad. Pero llegó un momento en que dije, ya, ok, parece que estoy un poco más grande y necesito fijar algo. O sea, yo creo que el proceso de crecimiento, cuando uno se siente ya un poco más alguien, o más un individuo, de decir, tengo que fijar algo. Yo creo como poner foto en tu velador es como lo necesario. Es como decir, a ver, soy esta persona, por lo tanto te pones a distancia. Y yo lo que necesitaba era poder repetir la canción que hice, ¿cachai? O poder hacer una canción que pudiese tocarla varias veces. Y así fue como encontré de manera bastante random, así como una afinación, que según el Pedro Piedra es fa sostenido al aire, yo no tengo idea. Y él, o sea, y yo hice esa afinación y a partir de ahí hice una primera canción que se llama Nada Más. Quiero que vayamos con Nada Más. Voy. ¿Nos puedes tocar Nada Más? Pero por supuesto, voy. Ay, se me calambró la pata. Ya, aquí voy. A ver si se desafinó. Ah, no, resiste. Ya. Vamos con el Fa sostenido mayor. Bueno, esta canción tiene un solo acorde. Es este. Sería. Déjame estar, no digas nada. Y no digas nada, más y no digas nada. Pero al estar, estamos al lado. No me quites tu mano ya. Y si no tengo nada que decir y si no tengo nada que cantar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Y si no tengo nada que decir, si no tengo nada que cantar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está?
digas nada más. Y no digas nada más. Y no digas nada. Y si no tengo nada que sentir y si no tengo nada que pensar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Y si no tengo nada que sentir, si no tengo nada que pensar, ¿pa' qué pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está? Oye, tremendo. Maravillosa canción, Jepe. Muchas gracias. Y esa, tú se la dedicaste como a una polola. Ah, sí, claro. ¿Y cómo te fue? Eso no se cuenta. No, o sea, déjame acordarme. O sea, somos... el otro día nos encontramos y buena onda, muy simpática la Rocío. Sí, supongo que bien me fue. Pero la verdad que tiene una canción que dice como, a ver, espérate, parece que yo puedo hacer canciones. Parece que uno puede decir lo que siente a través de una canción. Creo que fue la primera canción seria que hice, ¿cachai? Me vuelvo acá al... Sí, vuelve a tu asiento porque yo voy a sacar acá mi Polaroid. ¿Cachai? Esta joya, ¿o no? Sí, está buenísimo. Una Polaroid antigua. Y te quiero hacer un retrato. Ok. No te preocupes porque tomé un curso y todo y aprobé. Así que Ya. tú pon tu mejor cara, yo te voy a sacar este retrato y luego lo vamos a ir revelando, ¿ya? Así que me voy a... Dale, no. Oye, ¿puedo tomar esto y mostrarlo? Por supuesto, Dale. en el pecho, eso sí. Allá. Ahí. Eso. Voy. Espérate. 1, 2 y 3. Maravilloso. Maravilloso. Acuérdate Vamos que a ir... No hay que hacerlo así. No hay que hacerla así. Sí. No hay que hacerla así. Mira, a la vuelta de la pausa, nos Ya. vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta vamos a mostrar cómo quedó este retrato de Jepe, que nos está acompañando aquí con una maravillosa conversación acerca de su carrera aquí en Revelados, conversaciones entre luces, sombras y contrastes. Así que vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí, por supuesto, en Uchile TV. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio UCL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso aquí en Revelados, conversaciones entre luces, sombra y contrastes, y seguimos acompañados de Jepe. Ha estado muy rica la conversa y bueno, vamos a estar mirando también cómo se revela este retrato que hicimos antes de irnos a la pausa, que está por aquí. Ajá. Entonces, nada, pues vamos a ir mirando ahí qué sale. Mira, ahí ya podemos ver.
¿Lo ves? A ver. ¿O no? Ahí por la pantalla. Sí, claro, ahí estoy. Ahí se ve la- Estoy viendo la diapositiva. Las diapositivas y Muy todo. bien, muy bien. Una foto para la historia. Oye, me quiero ir a tu etapa con Javier Amena. Ok. A tu etapa con Javier Amena, porque en el fondo eso marca como un hito bien importante en tu carrera como músico, ¿no? Mira, ahí están Una guagua. cabros chicos, unas guaguas. ¿Qué año habrá sido eso? 2005. 2005. ¿Qué te pasa cuando rememoras ese proyecto, Javier Amena, Televisa Prisa? La gran escuela que tuve musical, bueno, y de estética en general, porque esa época era del 2000, yo diría, hasta el 2000, o del 98 puntualmente al 2005, la industria musical chilena, por los grandes sellos no estaban, se fueron, y solo quedaban en Chile ciertas bandas que eran muy grandes, por lo tanto muy inalcanzables, Los Tres, Lucibel, Tiro de Gracia, bueno, los Prisioneros estaban a punto de hacerlo en el Estadio Nacional. Entonces, o era eso muy grande o el resto no era nada, ¿cachai? Entonces, por la Javiera, yo caché que uno podía estar ahí en su casa haciendo las canciones, presentarse en pequeños lugares y empezar a armar un circuito que está fuera de estas grandes ligas, ¿cachai? Claro. Que se le llamaba en ese tiempo música underground, ¿no? O no se le decía ni indie, era como underground. Como el under. Claro, el under. Y el under era muy bacán porque estaba la Javiera, yo diría, como por lo menos a mí, mi principal ídola, porque era quien mezclaba un montón de cosas sin mucho prejuicio, sin ningún prejuicio. Y escuchaba, o sea, mezclaba, ponte tú, a ver, no sé, ABBA con Violeta Parra, con Stereolab y sería, y hacía una canción con eso, con esa influencia, y no había nadie más que hiciera eso, ¿no? Claro, En ese mucha tiempo. fusión en el Claro, fondo, y muy porque, libre. porque en general el under en ese tiempo tenía que ver con la música más experimental, ¿no? Ya sea con lo que sucedía justamente en la radio de la Universidad de Chile, con ciertos programas. Sí, tenía que ver con la música más experimental o más sofisticada, si se quiere, ¿no? O más, sí, como más difícil. En cambio salía, en esos mismos espacios empezó a aparecer la Javiera y fue como, ah, mira qué lindo, porque tenía ahí alguien haciendo bulla antes, así como que Claro. pegándole al piano y haciendo acople en la guitarra, y después aparecía la Javiera con su guitarra y con la flauta dulce y era igual de bacán, ¿cachai? Entonces, mira, y yo siempre, como te contaba hace un rato atrás, siempre me interesaron las canciones. Claro. Entonces, claro, ella fue como la gran luz, digamos, en toda la, no digamos oscuridad, pero como una luz bastante atractiva de ir No, y en aprender. términos de salir al frente tú como Sí. artista y atreverte también, Y ¿no? claro, A dar yo ese paso. creo que gran medida fue gracias a la Javi. Era. Y la verdad que sí, bonitos momentos, porque había un público que se empezó a armar en este under, ¿no? En la Sala Master, en la Laberinto, ya no existe ese lugar. Bueno, en un montón de lugares así, donde la gente iba y te empezaba a encontrar con los mismos públicos constantemente. Claro. Y bueno, está el grupo Congelador, está el grupo Enmascarado Monterrey, La Perra Vida, Las Corrosivas, Tobías Alcayota, uno de mis favoritos, que te los pillaba en estos lugares y en ningún otro lugar más. Por lo tanto, se armaba una especie como de, ¿cómo se llamará? Como de nicho, como de... Claro, un nicho, una sinergia en torno Hermoso, a todo eso, hermoso. muy... Sí, muy entonces bonito. fueron tiempos queridos que se perdieron porque la vida sigue y las cosas cambian, pero me queda como la referencia más única y más bella que pude tener en mi vida en términos de lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, yo me debo tanto como a la manera o a mi familia como de esos momentos, ¿cachai? Claro. Del 98 al 2005. Y cuando la batería, porque yo siento que en la batería el proyecto de Javier Amena empieza como a salir de a poco hasta prácticamente desaparecer, ¿no? Sí. ¿Qué- Bueno, yo comencé siendo batero de la Javiera y la Javiera me echó porque me dijo que tocaba mucho. Imagínate. ¿Cachai? Como de... Como que no, ella quería que yo tocara muy simple y yo, de ansioso supongo, le empezaba a meter Mira, el ahí hay tarro. otra foto. Me encanta. Qué atroz. Esa sonrisa bonachona. Sí, sí. Ahí estábamos, sí, grabando una especie de documental que hay. Así que puso el Arturo Figueroa la batería, que tocaba menos.
Y yo seguí con mi banda Taller de Jao, liberándome y tocando todo lo que quería tocar. Pero bueno, me mantuve muy fan de la Javiera y después, en años posteriores, volví a ser batero de la Javi. No, claro, y la hemos visto también ahí tocando juntos y me imagino que esa relación ha seguido su Sí, hubo un su momento en camino. que la banda Javiera Mena era Pedro Piedra, yo y la Javiera. También. Increíble. Muy divertido. Y en un momento la banda Pedro era yo con el Fernando Milagros también en una gira. Entonces esa cosa como media... ¿Tú viviste con Pedro Piedra? Sí. Lo caché también en el libro que te mostré hace un ratito. Sí. Y ese tránsito tiene que haber sido muy especial, ¿no? Como Claro, dos vivir con músicos. alguien que se ocupa de lo mismo que yo me ocupo era bacán porque la conversación es interesante o monotemática y aburrida, si se quiere también. Y me da la impresión de que fueron momentos bellísimos. O sea, yo creo que las casas en las cuales vivimos eran prácticamente estudios o salas de ensayo con un baño. Ya, era. Y el resto... ¿Y harta fiesta? Hasta farra, sí. Ah, Pero... Como debe ser. Pero, qué sé yo, en otro tiempo. Me imagino que todo esta salida de la Javi Mena con la batería, también fueron cosas que fueron impulsando tus ganas de ya, le voy a dar a mi propio proyecto. Y ya instalándonos un poquito más en el 5x5, Sí. en G-Pinto. ¿Cómo recuerdas con la óptica de hoy esos primeros trabajos? Y en términos de componer también, Sí. como de cómo llegas a... Porque es difícil decir como ya, este es mi primer disco, me imagino que hay mucho de nervio, mucha exposición, también encuentro maravillosa esa muy bella. portada. Es una ilustración de la National Geographic del año 40, por ahí. Mira. Que yo la pinté un poquito y Porque- puse esa tipografía. Cuando tú dices yo la pinté, tú eres diseñador, como Sí. te titulaste de diseño, ¿no? ¿Has usado el diseño en tu carrera, en toda la parte visual, me imagino? Todo el tiempo. Yo creo que visual y musical también, porque donde yo estudié, que fue en la Universidad Católica, había como por lo menos en ese tiempo, bastante libertad al respecto de los intereses que uno tuviese o inclinaciones al respecto de, no sé, me acuerdo de alguien que estaba obsesionado con el mimbre, empezó a hacer de todo de mimbre, gente que era muy audiovisual, bueno, se dedicó a eso después del segundo año. Yo que tenía la música y los profes cachaban que yo estaba en esto, me apoyaron para seguir o me daban tiempo para ir y tocar, irme de gira y después muestro el trabajo. Te ¿cachai? daban todas las facilidades para poder combinar Sí. ambos mundos. Mi tesis tenía que ver con eso, en fin, entonces yo diría que soy un diseñador, o sea, me siento un diseñador de canciones, ponte. Suena un poco ciútico, pero yo no sé nada de música, tampoco me interesa mucho, pero sí algo sé O sea, de no diseño. sabes en el sentido como docto de la Claro, música, claro. ¿no? Pero eres músico, Sí, evidentemente. aprendí haciendo canciones, pero claro, creo yo que mis criterios estéticos al respecto de las canciones y de las letras tienen que ver más con el diseño, sí. O sea, bueno, y de hecho, si uno mira tu carrera, hay una propuesta estética como súper definida Sí. y hay... Porque hay ciertos artistas que uno mira y dice como, bueno, acá hay algo muy simplecito, ¿no? Que también es una decisión estética. Sí, claro. Pero aquí, claro, se ve un ojo como bien filoso en términos de arte. Sí. ¿no? Esta portada me gusta muchísimo y esa letra manuscrita le tengo mucho cariño también. Y pasa que ese primer disco, esa gráfica o ese primer disco que justamente este año cumple 20 años, Wow. son momentos irrepetibles igual. Esos primeros pasos que uno da Claro. con mucha, como dando, no sé, como con mucha alegría y con mucha inocencia y con mucha ingenuidad. Bueno, agreguémosle ansiedad, ya que hemos estado hablando de eso bastante acá. Está de moda y la uno lo ansiedad. hace nomás, lo tira sobre la mesa, ¿cachai? Entonces, ese momento no se vuelve a repetir porque ya el segundo intento ya tiene cierta maña, ¿cachai? No, me imagino. Bueno, como Entonces, todo en la vida. Todo sí. primer intento como que es algo un poco más genuino, ¿no? Sí, Como que entonces está ahí- yo creo que lo único en la vida de un músico, bueno, o de alguien que hace canciones, lo único que no se puede volver a revivir es el primer disco o las primeras canciones, ¿cachai? Que están resumidas en esa portada. Oye. Así que todo mi cariño y orgullo por esos primeros pasos. No, es muy buen primer disco, además. Sí. Oye, pasábamos por tu carrera como diseñador, pero también tuviste un pasado como de casi abogado. Partiste estudiando... No, ni siquiera el comienzo. Yo estudié, claro, algo de derecho, pero porque
Los niños están muy inmaduros a los 18 años. Los niños están muy inmaduros a los 18 años, claro, pero en el fondo tú ya estabas ahí con Taller de Jao y no dijiste voy a estudiar música, dijiste voy a estudiar Derecho. No, yo dije nunca voy a poder ser músico, eso pensaba yo. Entonces voy a estudiar otra cosa. Y me puse ahí medio caballo feria y echémosle para adelante y no, si la música no. Y de repente me cayó encima nomás, como que, porque nunca la dejé de hacer también. Claro, y el Derecho fue algo que dejaste, ¿qué? ¿Al cuánto tiempo? O sea, fue como, te metiste en la carrera y dijiste, uy, no, esto no es para mí. Es terrible, sí, fue terrible. Yo creo que lo que uno estudia... Olvidémoslo. Yo creo que lo que uno estudia tiene que o lo que se dedica, si tampoco es necesario también ir Claro, y entrar al toque a estudiar. estudiar, tiene que ser algo que de verdad te convenza, porque... Y eso por un lado, y segundo, que hay que permitirse que los 18 uno puede no estar lo suficientemente maduro como para tomar una decisión tan grande al decir como, ok, lo que voy a estudiar ahora o lo que me voy a dedicar a hacer ahora es lo que voy a hacer toda la vida, ¿no? O sea, date permiso unos añitos, ¿cachai? Sí, pues evidentemente. Para ir madurando la idea. Bueno, yo creo que también siempre quise ser músico, pero no estaba convencido de aquello. Por lo tanto, mi trabajo era otro. No encontrar mi interés o mis habilidades, sino que poder convencerme de eso. Quizás me faltó ir al psicólogo, no sé. ¿Cuál es el punto de quiebre ahí? Porque, ¿cuál es el momento? El diario, yo creo. El diario. Sí. Cuando tú te ves en el diario con Taller de Jao o ya como jefe. Yo creo que con el taller de Jao empezó algo, pero ya cuando aparecí como jefe 1, 2, 3, 4, 5 En el fondo, veces, cuando te empiezan a validar externamente, Sí. tú también agarras esa fuerza y esa certeza de que efectivamente puedes ser músico y lo estás haciendo y te están reconociendo. es lo que yo necesitaba, sí, una validación de fuera. No, El empujoncito. Sí, claro, alguien que no sea mi círculo tan íntimo y que me diga, oye, mira, tú, jefe, es músico. Claro. O hace canciones, qué sé yo, y que alguien lo reconoce. También pasaron hartas cosas lindas en ese tiempo. Hubo un grupo francés que se llama Holden, que se llamó, no sé si existe aún, que los Pánicos los traían bastante en esos primeros años acá. Y ellos me dijeron, ellos fueron a un concierto mío, les gustó y me empezaron a invitar. Y ahí nos fuimos de gira a Francia, a Europa con ellos. Y ahí fue como, ya, ok, estoy en serio. Estoy dado. Oye, me quiero meter de lleno en Un Desastre, tu más reciente disco, que es un disco como súper especial. Hace un ratito me decías que pudiste volver con ese disco de nuevo a tu etapa más de infancia, un poco esto de hacer lo que te sale. Sí. Hay canciones tuyas que tienen letras como más bien poéticas en el sentido de cómo se trabaja una letra, ¿no? Sí. Y otras que son un poco más corriente de la conciencia, como que fluye lo que Fluye, hay adentro, sí, y me da total. la impresión de que en este disco hay harto de eso. Bueno, ahí está la portada, Sí. una portada, siguiendo con las portadas, maravillosa me parece, como un collage súper... Sí, semicríptica igual, pero claro, acá es todo lo contrario a la primera que vimos. Pues la primera es una mujer de rasgos orientales, ahí, estando livianita, ¿cachai? Esta es la densidad máxima, o sea, hay cantidad de información en una... mostrado, yo diría, mostrándose de una manera bastante caótica también, donde ahí No, sí y tu lectura... posición también dice mucho, es como... Me paro, me voy, ¿qué hago? Claro. Miro, no miro... Y el título del disco, Un Desastre, me imagino que también tiene mucho que ver, y esta portada y todo lo que me estás contando tiene que ver con todo el momento íntimo que estás Sí. viviendo mientras componías Un Desastre. Como, ¿en qué estaba y cómo se fue cuajando Sí. este disco? O sea, sí, claro. Pasa que este disco en particular tiene mucho que ver con lo que me sucedía a nivel personal, pero yo diría que también tiene que ver con la idea de haber descubierto, yo diría de una manera bastante genuina y responsable, que el error es lo que nos hace quienes somos todavía. Y yo creo que la manera de un poco de combatir esa como perfección del filtro o la perfección de la respuesta del chat GPT o lo que sea que venga al respecto de la tecnología o que ya está haciendo, es el error. El error es lo que nos va a poder salvar de ese robot que nos va a caer encima, creo yo. No sé, creo que el error, obviamente el robot o la inteligencia artificial huye del error. Entonces hay Claro. que refugiarse en el error para todavía sentir quiénes somos. Y bueno, eso es lo que conecta con la idea de desastre, que en el fondo tenía la cagada en mi vida y Pa' hacerla corta. y me agarré de esas cosas, pues entonces empecé a decir, oh, estoy tan triste por tal cosa, o hice esto tan mal, o sucedió esto tan como el hoyo, no sé. Y empecé a poner eso de manera súper cruda ahí y bueno, me sirvió como refugio y vuelvo al primer motor creativo de canción. Al principio yo te decía, las canciones son para equilibrar un poco la carencia de la vida real, ¿no?
Claro. Y ahora es lo mismo, es como chuta, voy a escribir algo que por lo menos me genere cierta calma al respecto de todo el estrés que estoy viviendo, ¿cachai? Claro. Y eso, al final, la honestidad me ayudó un poco a salvarme. Oye, en términos de composición de este disco, hay un elemento que me trajiste que lo vamos a mostrar. Ah, tremendo. Ahí sí. Este es el famoso glaso, que este instrumento muy sofisticado fue creado el año 2009 en realidad. Ya, tiene harta historia. Sí, este es un arroz del 2009. Que está en un envase de lava loza, que con Cristian Heine estábamos grabando el disco Autovisión, que nos demoramos 2 años en hacer, por lo tanto esto fue creado el 2008, 2009, no recuerdo. Y en una de las noches, generalmente grabamos de noche, bastante tarde, y estábamos en su estudio y el Cristian tiene eso que, bueno, en muchas cosas somos bastante parecidos en términos de que no le importa grabar con cualquier cosa, sino que con tal que suene, ¿cachai? Innovar. Claro, pero no innovar así como buscar innovar, sino que agarrar lo que tengáis nomás, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo grabamos una canción que se llamaba Un día ayer, Por la ventana, que tienen este instrumento. A ver, hazlo sonar. Era como Eso. samba, ¿no? Carnaval. Entonces no teníamos los huevitos, el shaker o algo para hacer sonar esto, o algo que sonara como corresponde esto, que hay instrumentos para hacerlo. Y nada, le metimos el arroz que había por ahí a esto, y le agarramos tanto cariño a esto que lo ocupamos en todos los discos. Hasta el día de hoy lo ocupo y lo tengo ahí puesto en un lugar muy importante de mi estudio. Y nada, pues algún día vamos a cocinar este arroz con Cristian, eso nos dijimos. Ah, ¿en serio? Sí, así que el 2000... Podría ser la portada de un disco también. El 2030, sí, el 2030 vamos a cocinar este arroz a ver cómo nos va. Oye, y en torno a ese arroz, a esa innovación, quiero también irme a la parte de las colaboraciones que has tenido, porque has estado con harta colaboración en este trabajo. Con Mon Laferte, en Bolero Libra. Sí. Bueno, fuera del disco también acabas de tener una... Mira, ahí te vemos con Mon, una muy linda foto. La Canca, claro, con la Nati. Y sí. ahí tenemos tu más reciente colaboración que fue con Cancamusa. Sí. ¿Cómo ha sido todo esto? Isabel, yo te escuchaba que ha sido como un referente muy importante, sí. y que fue muy importante también en toda la etapa creativa de Un Desastre, Sí. ¿no? A Isabel el año 2022 le hice una entrevista un poco buscando un marco teórico para este último disco, Un Desastre, ¿no? Y ella me desarmó todo al tiro porque fue lapidaria, muchas opiniones al respecto de la vida cultural chilena y hizo bolsa a todo lo que yo pensé que tenía un cierto relato y ella dijo, no, aquí no existe nada, aquí lo único que uno se puede aferrar es a cantar canciones porque el único momento válido de la vida de cada uno como artista, y qué suerte ser artista porque te puedes aferrar a la música, porque si no eres artista tu vida se desarma porque no sabes, es como, fue una mirada muy, bueno, hija de su madre nomás y es increíble esa mujer, tiene una fuerza impresionante. Y ella me dio una de las frases más importantes de este disco, que está justamente en la canción Bandera de Arena al final, donde ella dice, bueno, las canciones ayudan pero no solucionan, y eso es muy terrible, dice. Las canciones ayudan pero no solucionan. Y eso es muy terrible, eso dijo. Y a mí esa frase me mató, y es tan Chile eso, siento yo, como que todo se está desarmando, todo se está perdiendo, pero hay algo hay una luz a la cual aferrarse, ya sea... Yo me aferro a Isabel, me aferro a Violeta, me aferro a El Corazones. Y a tu propia música, me imagino. Ni siquiera, fíjate. ¿No? No puedo con mi propia música, soy mi peor fan, pero por ahí... Ahí te vemos con tu... Lo que me gusta de mi música es mi gente. Y ahí tengo las personas que más admiro y que tengo la suerte que toquen conmigo sobre el escenario. Está la Dani, la Claudita, el Miguel, el Maco, el Gongo, el Franz, que son personas que le dieron sentido a la interpretación de mi música en vivo, que es el momento en el cual las canciones toman vida para mí, por lo menos, porque el momento que yo escucho mi música es cuando la toco en vivo. No, totalmente. Y además que te he visto en vivo y la sinergia de tu banda es bien increíble hoy día. Han estado en hartos escenarios, bueno, estuvieron recién en REC. Sí, estuvo buenísimo. Estuvo maravilloso. Y bueno, te invito a que nos vayamos quizá ya despidiendo con esta imagen de tu banda, con la portada de tu último disco, Un Desastre. Hay dos personas ahí de mi banda ahí, claro. Claro. Acá hay, bueno, sí, ¿quieres que hablemos respecto a la portada o da lo mismo?
No, yo creo que más bien mi invitación era como a ir cerrando Sí, este espacio de conversación y me parecía bonito hacerlo con esta portada, un desastre. Bueno, esto lo hizo Andarino, que es un diseñador, gran diseñador chileno. Bueno, revisen ahí su trabajo, es @Andarino su Instagram y todo lo que tenga que ver con su trabajo está bajo ese nombre. De hecho, él mismo pide que se le llame de esa manera. Gran persona que me tuvo... que tuvo la mala suerte de trabajar conmigo en mi momento más caótico de decirle, mira, quiero esto, pero no sé si, mira, métele esto otro, pero no, sin orden. Como sin tanta claridad, Sí, digamos. sí. La foto la sacó el Rod Pérez, Rod Photography en el Instagram, y qué sé yo, hay gente que conozco bastante y hay gente que no conozco mucho, como la señora que está ahí invocando a no sé quién, que es la mamá de una amiga. Invocando. Ahí hay una persona la que está envuelta en esas máscaras. Le tocó estar ahí, ese especie como de ser andino, pseudo-andino, fue random, ahí apareció nomás, ¿cachai? Se envolvió en esa alfombra, en fin. Está la Ceci, muy Huerta, bonito poder conocer. Miguelito, Maco, personas muy queridas y de diferentes ámbitos y nada, pues un desastre nomás, todo. Un desastre. Un desastre que vaya bajando también ese desastre. Oye, Jepe, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido muy rico poder conocer más de tu intimidad a nivel musical, ¿no? De toda la historia que hay detrás de este artista que escuchamos tanto. Y bueno, ustedes, muchas gracias por la sintonía también. Nos despedimos de este primer capítulo de Revelados, conversaciones entre luces, sombras y contrastes aquí en UChile TV. Y agradecemos, por supuesto, la compañía de el mágico sabor y aroma de Café Jacobs que hace posible este encuentro. Nos encontramos todos los jueves a las 22 horas, así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.